Dicen que a veces el dolor no llega para destruirte, sino para despertarte. Daniel nunca lo habría creído, hasta que la puerta se cerró detrás de ella por última vez. Tenía 38 años, una panza que había aprendido a esconder en fotos, rodillas que se quejaban cada vez que subía escaleras y una costumbre silenciosa de comerse sus emociones por las noches. Pero ese día no se comió nada. Ese día algo dentro de él se rompió. Su pareja, con la que llevaba casi 8 años, se fue. No se fue por otra ciudad. No se fue por un nuevo trabajo. Se fue porque ya no sentía lo mismo. Y entre esas palabras, como cuchilladas, dejó caer lo que Daniel llevaba años temiendo escuchar. Es que ya no me atraes, Daniel. Me cuesta decirlo, pero has descuidado demasiado tu cuerpo, y yo ya no puedo más. Esa frase se le clavó más que cualquier insulto. No era solo que lo dejaran. Era la confirmación brutal de algo que él ya sabía, pero evitaba mirar de frente cada vez que se veía en el espejo con la toalla a medio amarrar. Esa noche, Daniel no lloró. Se quedó sentado en el sillón, en silencio, viendo una película que no estaba viendo, con la mente repitiendo la escena una y otra vez. Ya no me atraes, ya no me atraes. El refrigerador estaba lleno, pizza congelada, refrescos, panes dulces, sobras de pasta. Automáticamente, como lo hacía siempre, abrió la puerta y empezó a llenarse el plato, pero esta vez se dio cuenta de algo. No tenía hambre. Tenía un hueco en el pecho, no en el estómago. Aún así, comió. Comió por costumbre. Comió por inercia. Comió por no sentir. Durante semanas, la casa se volvió más silenciosa y Daniel más pesado. No solo físicamente, también por dentro. Dormía mal. Llegaba del trabajo y se tiraba en el sofá. La ropa, cada vez más ajustada. Las escaleras, cada vez más largas. La respiración, cada vez más corta. Una tarde, al agacharse para amarrarse las agujetas, sintió que el aire se le cortaba. Tuvo que sentarse en la cama, con el corazón golpeándole el pecho y un sudor frío corriéndole por la frente. Por primera vez tuvo miedo. No miedo a quedarse solo. Miedo a morirse así, cansado, ahogado, sin haber hecho nada distinto. Esa noche, sin pensarlo demasiado, buscó en su celular. Obesidad y riesgos. Infarto en hombres jóvenes. ¿Cómo saber si me puede dar un paro? Las respuestas no fueron amables. No solo estaba perdiendo una pareja. Estaba perdiendo su propia vida, despacio, sin ruido. A la mañana siguiente, se despertó antes de que sonara la alarma. Se sentó al borde de la cama, se quedó viendo sus tenis tirados en una esquina y tuvo un pensamiento sencillo, casi ridículo. Voy a salir a caminar. No hacer ejercicio. No, cambiar mi vida para siempre. No, ponerme mamado, para que ella se arrepienta. Solo, salir a caminar. Se puso una playera vieja, los tenis gastados y salió de casa. El aire de la mañana estaba frío, casi incómodo. Se sentía ridículo, pesado, torpe. Cada paso parecía decirle, mira cómo estás, Daniel, ¿a dónde crees que vas? A los 5 minutos quería regresar. A los 10, la rodilla comenzó a protestar. A los 15, el sudor le corría por la espalda. Pero había algo nuevo, tras años de adormecer todo con comida y pantallas, estaba sintiendo. Cansancio, sí.
pero también una pequeña chispa de «estoy haciendo algo». Caminó 15 minutos de ida y 15 de regreso. 30 minutos. Solo eso. No se tomó fotos. No lo subió a redes. No se lo contó a nadie. Pero esa noche, cuando abrió el refrigerador, dudó. Miró la pizza, luego recordó el aire frío de la mañana, sus pasos torpes, el sudor, la respiración agitada. Por primera vez, eligió algo distinto. Sacó una manzana. No sabía bien qué estaba haciendo, pero sintió una cosa. Hoy no quiero hacerme más daño. Los siguientes días no fueron heroicos, ni perfectos. Hubo mañanas en que salió a caminar, y otras en que se quedó en la cama, mirando el techo, negociando consigo mismo. Empiezo el lunes. Hoy no, estoy muy cansado. Total, ¿para qué? Si nadie lo nota. Pero había algo distinto ahora, cada vez que se rendía, sentía que traicionaba a la versión de sí mismo que, con todo y dolor, se había puesto los tenis y había salido. Así que, poco a poco, sin grandes discursos motivacionales, fue ganando pequeñas batallas. Un día caminó 20 minutos. Otro día, 35. Un sábado se atrevió a ir más lejos, hasta el parque grande del barrio. Se sentó en una banca, sudado, con el corazón latiéndole fuerte, y de repente se dio cuenta de algo. No estaba pensando en ella. Estaba pensando en él. En cómo se sentía. En lo cansado que estaba. En lo bien que se sentía el aire en su cara. Ahí, en esa banca, con la camiseta pegada por el sudor, se le salió una lágrima. No de tristeza. De alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió un fracaso total. Se sintió alguien que estaba intentando. Un día, en el trabajo, escuchó a dos compañeros hablando del gimnasio cercano. «Está bueno, ¿eh?», decía uno. «Tienen entrenador y todo, y no está muy caro». Daniel no dijo nada, pero se quedó con la idea en la cabeza todo el día. «Gimnasio, gimnasio». Y una voz automática contestaba. «Eso no es para ti. Estás muy gordo. Te van a ver, se van a burlar. No sabes usar las máquinas. Te vas a ver ridículo». Sin embargo, esa misma tarde, cuando se bajó del transporte, en lugar de ir directo a casa, caminó una cuadra más. Ahí estaba, el gimnasio del que hablaban. Puerta de vidrio. Música. Gente levantando pesas, caminadoras llenas. Se quedó parado afuera varios minutos, fingiendo revisar el celular. Una parte de él quería entrar. La otra, huir. Justo cuando estaba a punto de irse, se abrió la puerta y salió un señor de unos 50 y tantos, con una toalla al hombro y la camiseta empapada. ¿Vas a entrar o solo estás vigilando?, le dijo con una sonrisa ladeada. Daniel se puso rojo. No, yo, estaba viendo, balbuceó. Pásale, dijo el hombre señalando la puerta. Aquí nadie nació sabiendo. Nomás se necesita estar más cansado de la vida que de hacer ejercicio. Esa frase se le quedó clavada. Y antes de pensarlo demasiado, cruzó la puerta. El olor a sudor, metal y música lo golpeó. Se sintió fuera de lugar. Se acercó a la recepción, pagó el mes con manos temblorosas y le dieron una pulsera. Un entrenador se le acercó. ¿Primera vez? Sí. No te preocupes.
Hoy solo vamos a aprender a respirar y a usar las máquinas sin matarte. Con eso es suficiente. No hubo gritos. No hubo humillaciones. No hubo burlas. Solo un hombre, un poco perdido, levantando pesas muy ligeras y caminando despacio en una caminadora, mientras su camisa se empapaba y el espejo le devolvía una imagen dura, pero honesta. Por primera vez, Daniel no apartó la mirada del espejo. No le gustó lo que vio. Pero tampoco huyó. Y mientras caminaba, descubrió otra cosa, ese dolor en las piernas, esa respiración agitada, también era una forma de pedir perdón a su cuerpo por tantos años de abandono. El entrenador, al final de la primera semana, fue directo. Mira, Daniel, el gimnasio te va a ayudar. Pero si sigues comiendo igual, esto va a ser como llenar un balde con un agujero en el fondo. ¿Qué estás comiendo? Daniel vaciló. Pensó en las pizzas, los panés, los refrescos. Pensó en las noches frente al televisor. Lo normal, mintió. El entrenador lo miró en silencio. Te voy a pedir algo, dijo al fin. No cambies nada todavía. Solo anota todo lo que comes en el día. Sin juzgar. Sin engañarte. Solo ponlo por escrito. Ese simple ejercicio fue como encender una luz en un cuarto que llevaba años a oscuras. Escribir, 2 panes dulces, refresco de 1,5 litros, papitas, hamburguesa doble, le dolió. No porque no lo supiera, sino porque ahora no podía negarlo. Un domingo, mientras terminaba de anotarlo todo, se detuvo. Miró la lista, respiró hondo y se dijo en voz baja. No es que la comida sea mi enemiga. Es que la estoy usando para pelear mis batallas equivocadas. Esa fue otra pequeña ruptura. No con la comida. Con la mentira. Poco a poco empezó a hacer cambios mínimos. Cambiar el refresco por agua. Quitar un pan. Agregar un poco de ensalada. Poner menos mayonesa, más proteína. No eran cambios perfectos. Pero eran cambios. Y cada vez que elegía algo un poquito mejor, sentía que estaba eligiéndose a sí mismo. Pero ningún camino de transformación es una línea recta. Un viernes, después de varios meses de esfuerzo, subió a la báscula del gimnasio y el número casi no se había movido. 2 kilos menos. Eso era todo. La frustración fue como un golpe seco. ¿Para esto me estoy matando?, pensó. ¿Para esto digo que no a la comida que me gusta? ¿Para 2 miserables kilos? Ese fin de semana fue un retroceso disfrazado de premio. Pidió pizza. Compró refresco. Se dijo a sí mismo que se lo merecía. Y en una sola noche, se comió lo que antes se hubiera comido en 3. Al día siguiente, la culpa fue peor que cualquier dolor de estómago. Se vio al espejo, con la cara hinchada y los ojos cansados, y de pronto una verdad incómoda salió a la superficie. No estaba engordando solo por comer. Estaba llenando vacíos. Vacíos de rechazo. Vacíos de sentirse insuficiente. Vacíos que venían de antes de su ex, de cuando era niño y se reían de él en la escuela. De cuando su propio padre le decía barrilito, en tono de broma, sin imaginar cómo se clavaba ese apodo. Ese día, por primera vez, hizo algo que nunca había hecho. Se sentó a escribir, no solo lo que comía, sino lo que sentía. Hoy me siento una basura. Me siento solo. Me acuerdo cuando mi ex me dijo que ya no le atraía. Me gustaría no sentir nada. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo importante. No necesitaba comer para tragar ese dolor.
podía sacarlo de otra manera. No cambió magia ni instantáneamente. Pero a partir de ahí, cada vez que tenía un impulso fuerte de atracón, se daba 5 minutos para escribir antes. A veces eso bastaba. A veces no. Lo importante es que ahora peleaba desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Pasaron los meses. Los pasos en el parque se hicieron más largos. En el gimnasio, las pesas comenzaron a subir de número. La ropa, poco a poco, dejó de apretarle tanto. Un día, mientras estaba en la caminadora, una compañera que iba seguido a la misma hora se le acercó. «Oye, ¿cuánto tiempo llevas viniendo?» Daniel se sorprendió. «No sé, ¿cómo, 6 meses tal vez?» Ella lo miró de arriba a abajo. «Se te nota bastante. No solo en el cuerpo, se te ve otra cara». Ese comentario, sencillo y sin exageraciones, lo desarmó. Al llegar a casa se miró al espejo, pero esta vez buscando lo que ella había visto. Sí, todavía tenía barriga. Sí, todavía había grasa en los brazos. Pero, sus ojos. Sus ojos ya no tenían ese brillo apagado. Había algo nuevo ahí dentro, respeto. Por primera vez, Daniel se sintió digno. No por el número en la báscula, sino por lo que estaba construyendo día a día. En el gimnasio, la presencia de Daniel comenzó a volverse habitual. Llegaba casi siempre a la misma hora. No hablaba mucho, pero saludaba a todos con una sonrisa cansada y sincera. Se equivocaba con las máquinas, pedía ayuda, escuchaba. Un martes, entró un chico joven, bastante pasado de peso, con una camiseta que intentaba esconder su cuerpo sin conseguirlo. Se veía perdido, exactamente como se había sentido Daniel la primera vez. Lo vio agarrar unas pesas demasiado pesadas y empezar a hacer fuerza con la cara roja. Daniel dudó. No quería sonar metiche. Pero también recordó cómo le habría gustado que alguien se acercara a él ese primer día. Respiró hondo, se acercó y le dijo: «Oye, prueba con estas primero. Yo también empecé queriendo cargar de más y casi me reviento el hombro». El chico lo miró, un poco avergonzado. «Es que, quiero bajar rápido», dijo. Daniel sonrió con una mezcla de ternura y complicidad. «Si quieres bajar rápido, vas a subir rápido otra vez. Si lo haces despacio, vas a construir algo que se quede». El chico se quedó en silencio un momento, y luego tomó las pesas más ligeras. «Gracias». Ese fue el inicio. Poco a poco, sin planearlo, Daniel empezó a ser esa persona a la que otros se acercaban para preguntar: «Oye, ¿cómo le hiciste tú? ¿No te daba pena al principio? ¿Qué comías? ¿Nunca te rendiste?». Y él siempre respondía con la misma honestidad: «Sí me daba pena. Sí me rendí algunos días. Sí comí cosas que no debía. Pero siempre volví». Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en algo que jamás imaginó, un mentor. No uno de redes sociales con fotos perfectas. Un mentor de carne y hueso, sudado, con estrías y cicatrices. Un día, mientras caminaba en el parque, vio a una señora mayor, con evidente sobrepeso, parada frente a la pista. Tenía tenis nuevos, pero no se movía. Daniel la reconoció del gimnasio. La había visto una vez en una caminadora, solo 10 minutos. Se acercó despacio. «¿Va a caminar?», preguntó. Ella suspiró. «Quería, pero me siento tonta. Todos van tan rápido, yo me canso muy rápido».
Daniel la miró con la paciencia de alguien que ya había estado ahí. ¿Le parece si caminamos despacio juntos? Total, el parque no se va a ir. La señora dudó, pero aceptó. Ese domingo caminaron 10 minutos. El siguiente, 15. Luego 20. Un día se les unió el chico joven. Y luego, una vecina de Daniel que lo veía salir cada mañana. En unas semanas, sin anuncios, sin nombre, sin publicidad, ya eran 5 personas caminando los domingos. Cada quien con su historia. Cada quien con sus miedos. Cada quien con sus kilos de más, y sus culpas de más. Y todos tenían algo en común, habían empezado sin saber cómo, pero no estaban solos. Daniel no era un experto. No era nutriólogo, ni entrenador, ni gurú. Pero sabía lo que era tener vergüenza de empezar. Y eso valía más que cualquier título. Un año después de la ruptura, Daniel estaba en el supermercado, comprando verduras, pollo y algunas cosas que meses antes ni se habría detenido a mirar. Iba con una camiseta más pegada, no por presumir, sino porque ahora se la podía poner sin sentir que no le cerraba. De pronto, escuchó una voz conocida. ¿Daniel? Se volteó. Era ella. Su ex. Tenía el mismo rostro, pero algo en sus ojos era distinto, sorpresa, y algo de arrepentimiento. «¡Guau! Te ves diferente», dijo, sin saber muy bien cómo armar la frase. Daniel sonrió, pero no con soberbia. Fue una sonrisa tranquila, casi agradecida. «Sí», respondió. «He estado cambiando algunas cosas». Hubo un silencio incómodo. Ella jugó con las llaves en la mano. «Me alegro por ti», dijo por fin. «De verdad». En ese momento, un Daniel de hace un año habría soñado con esa escena. Con que ella lo hubiera cambiado, que se arrepintiera, que tal vez quisiera volver. Pero el Daniel de ahora no sentía eso. No quería usar su cambio como venganza. Su transformación ya no tenía que ver con recuperarla a ella, sino con recuperarse a sí mismo. «Gracias», contestó, sincero. «Y espero que tú también estés bien». Ella asintió, con una especie de nostalgia en la mirada. «Cuídate», dijo antes de irse. Cuando se quedó solo entre los pasillos, con el carrito lleno de cosas que el viejo Daniel jamás habría comprado, se dio cuenta de una verdad simple, pero poderosa. No había bajado de peso por amor propio al inicio. Empezó por dolor, por miedo, por coraje. Pero en el camino, algo cambió. El odio hacia su cuerpo se transformó en respeto por su proceso. Con el tiempo, Daniel empezó a tener menos ropa que le quedara grande y más conversaciones profundas con gente que estaba empezando donde él empezó. En el gimnasio, a veces alguien le pedía que mostrara su antes y después. Pero su verdadera comparación no estaba en las fotos. Su verdadero antes. Llegar del trabajo, tirarse en el sofá y comer por no sentir, creer que el cuerpo era un castigo, pensar que el rechazo lo definía. Su verdadero después. Llegar del trabajo y, aunque estuviera cansado, ponerse los tenis para al menos caminar 15 minutos, entender que su cuerpo era su casa, no su enemigo, saber que el rechazo de alguien más no determina su valor. Un domingo, mientras caminaba con su pequeño grupo, se detuvo un momento, los miró y dijo: «¿Saben? A mí me dejaron, por gordo. Y por mucho tiempo pensé que tenía que cambiar para que alguien se quedara. Hoy me doy cuenta de que no. Cambié para quedarme yo».
Los demás lo miraron en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. No fue un discurso de película. Fue una verdad vivida. La historia de Daniel no es la de un hombre que bajó de peso en 3 meses y se volvió irreconocible. Es la historia de alguien que tocó fondo, sintió el rechazo que más miedo le daba, y en lugar de quedarse ahí, decidió dar un paso. Un solo paso. Luego otro. Y otro. Caminatas torpes. Lágrimas silenciosas. Noches de culpa. Caídas. Terapia con una libreta en lugar de un psicólogo. Pesas ligeras que se volvieron pesadas. Pesos pesados que se hicieron más ligeros. Y sobre todo, es la historia de un hombre que empezó queriendo demostrarle algo a alguien más, y terminó demostrando algo mucho más grande a sí mismo. Que tu cuerpo no es un castigo. Es un mensaje. Te pide que lo cuides cuando duele. Te suplica que lo escuches cuando se ahoga. Y, de vez en cuando, da segundas oportunidades disfrazadas de caminatas a las 6 de la mañana, de rodillas que protestan, de lágrimas mirando al espejo. Daniel no se convirtió en modelo de revista. Se convirtió en algo más valioso, en prueba viviente de que no importa cuántas veces te hayas traicionado, siempre puedes elegir a tu favor una vez más. Y, sin planearlo, se transformó en guía. Porque el que ha cargado con su propio peso, no solo el del cuerpo, sino el del alma, sabe exactamente cómo tomar de la mano a quien apenas está dando su primer paso. Si hoy tú te miras al espejo y ves un cuerpo que no reconoces, una vida que se siente pesada, acuérdate de Daniel. No tienes que cambiarlo todo hoy. No tienes que correr un maratón. No tienes que ir al gimnasio perfecto ni comer perfecto. Solo necesitas una cosa. Estar más cansado de seguir igual que de empezar distinto. Un paso. Una vuelta al parque. Una comida un poco mejor. Un día más en el que, aunque nadie lo aplauda, tú sepas que hiciste algo a tu favor. Porque al final, bajar de peso es lo de menos. Lo que realmente importa es que un día, cuando alguien te pregunte qué pasó contigo, puedas responder, si esta historia llegó a ti, si te viste en los pasos cansados de Daniel o en sus noches de lucha silenciosa, te invito a quedarte en este canal. Aquí contamos historias reales, humanas, que nos recuerdan algo importante. Que nadie está roto del todo, y que siempre se puede empezar de nuevo. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es el primer paso que tú necesitas dar hoy? Suscríbete para más historias que te acompañan mientras te transformas. Dale like si este video te hizo pensar, sentir o recordar quién quieres ser. Y recuerda, no tienes que correr. Solo tienes que comenzar. Por fin dejé de huir de mí mismo, y empecé a caminar a mi lado.